Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. No podemos luchar y si nos entregamos, nos mandarán a la cárcel. Yo ya he estado en ella. Si luchamos, pueden continuar donde están y matarnos de hambre. O bien ocupar posiciones y matarnos a tiros. Hay que prepararse. No, vamos a saltar. Ni pensarlo. No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos. ¿Cómo lo sabes? ¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo? Tengo que hacerlo y no lo doy. Pues hay que saltar o estamos perdidos. ¡Hay que hacerlo! No, déjame solo. ¿Por qué? Quiero luchar contra ellos. Nos matarán. Tal vez. ¿Quieres suicidarte? ¿Y tú? De acuerdo. Saltaré el primero. No. Entonces hazlo tú. He dicho que no. ¿Qué te pasa, muchacho? ¡Que no sé nadar! Eres un iluso. No creo que salgamos con vida. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Llegan la vida y el cine saltando a la vez al vacío, como Paul Newman y Robert Redford en Dos hombres y un destino. Poco más que añadir. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Porque claro, nosotros teníamos sección de cine hoy. ¿Y qué decimos después de que ya todo el mundo lo ha dicho todo? Bueno, algo aportamos. Algo queda por decir, no venga. lo sé. Yo he oído mucho estos días y además he recibido incluso WhatsApps. Qué pena que se haya muerto Redford. Yo te juro que le veo el lado luminoso a la vida y cuando se muere un hombre de 89 años que ha hecho lo que ha hecho, Sí. Lo que siento es gratitud. Gratitud por lo que nos ha dado en todos los sentidos. Bueno, un hombre que yo creo que trascendió el oficio, comprometido dentro y fuera de la pantalla. Y luego se ha dicho bastante, o se ha dicho un poquito, que podía ser casi uno de los últimos del Hollywood clásico. A ver, Robert Redford no es del Hollywood clásico. Hace de bisagra entre el último año del Hollywood clásico, que es el 66, y en el 67 empieza lo que se llama el nuevo Hollywood. Sí. Es decir, la generación de los moteros tranquilos, todos los salvajes. Newman era 10 o 12 años mayor que él y empezó más joven. Entonces él triunfa en el nuevo Hollywood, no es del Hollywood clásico. Y ahí quedan muchos nombres todavía. Esto no se acaba nunca. Queda, por ejemplo, Woody Allen, Diane Keaton, Jack Nicholson, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, además de Clint Eastwood. Y luego viene la generación inmediatamente posterior, que es la de Meryl Streep. Así que, bueno, alegremos. Queda todavía mucho. Queda muchísimo. ¿Qué tipo de películas hacía o con quién trabajaba? Yo creo que encarnó tanto al héroe moral con compromiso, vulnerable, pero firme, un cine muy marcado por la política y por el compromiso de los años 70. Es una especie de galán moderno para unos nuevos tiempos mucho más convulsos, los tiempos de los asesinatos políticos, del hippismo, de la guerra de Vietnam y todo ese tipo de película relacionada con la sociopolítica. Dice western crepuscular, thriller conspiranoico, y yo creo que hay tres nombres ahí importantes en la carrera de Redford. Los tres forman parte de lo que se dio en llamar la generación del compromiso político, liberales de izquierdas, liberales progresistas, y ahí esos tres grandes nombres son Alan J. Pakula, con el que hizo Todos los hombres del presidente, Josh Roy Hill, con el que hace El golpe y Dos hombres y un destino, y Sidney Pollack, con el que hizo Tal como éramos, Los 3 días del cóndor y luego ya más tarde Memorias de África. Eran directores además que venían de la televisión, de la incipiente televisión, de dirigir capítulos de series de los años 50 y 60, y que lo que tenían con el compromiso político no era una homilía y una charla, hacían una cosa mucho más interesante, que es hacerse las preguntas correctas. Qué bueno. Y eso es muy importante. Qué cine más maravilloso. Mucho más importante. Él era un gran actor, de eso no hay ninguna duda. ¿Era un gran director también? Y también era un gran director, era un actor muy sobrio, nada sobreactuado. Por ejemplo, Newman sí que lo era más, sobre todo de joven, con esos tics un poco del Actors Studio, y de Dustin Hoffman y de Jack Nicholson ni hablamos. Él era mucho más sobrio, esa mirada y ese pozo de belleza física y de belleza cinematográfica, que creo que es distinto. Y luego era un gran director. Él debuta con Gente corriente,
que es una película que a mí me afectó muchísimo porque es de un adolescente, y yo la vi de adolescente que se intenta suicidar y sin ningún motivo concreto. Eso era un peliculón que ganó el Oscar a la mejor película a principios de los años 80, y luego tiene un par de películas políticas que me gustan mucho. Quiz Show, el dilema, sobre un amaño en un concurso de televisión de preguntas-respuestas con Ralph Fiennes y John Turturro, y Leones por Corderos, que es una película política que también me gusta mucho, y una película muy bonita como El río de la vida. Era un muy buen director Redford también. Pues vamos a hacer una cosa, porque ya saben que nuestros oyentes que pueden pedir una crítica bajo demanda, pueden plantearle a Javier Ocaña qué película quieren que él analice, que haga la crítica, y lo tienen que hacer a través de una nota de voz que nos pueden dejar en el WhatsApp del programa, al 638-313466. Nos dicen el título de la película, de la época que ustedes quieran, ¿eh? No tiene por qué ser un estreno reciente, puede ser hasta del cine mudo si ustedes quieren. Claro. 638-313466. Pero esta temporada sumamos las autocríticas, ¿no? Vamos a decir algo así como crítica porque me da la gana. Vale. Autocríticas. Vale. Y entonces hoy la autocrítica porque te da la gana, de pelis que se pueden ver en plataformas o lo que sea, traes una de Robert Redford. Eso es. No una de las más conocidas. Trabajo para la CIA. No soy un espía. Me limito a leer libros. Leemos todo aquello que se publica en el mundo y metemos todas las conspiraciones, planes criminales y claves en una computadora, y la computadora los confronta con los planes y operaciones actuales de la CIA. ¿Una dices de las menos conocidas? No de las muy conocidas. Los Trecios del Cóndor, película de Sidney Pollack, thriller conspiranoico de los años 70, muy típico de esos años. Es la CIA, como escuchábamos en el corte, tiene un insólito departamento al que nadie parece hacerle mucho caso, en el que unos grises funcionarios que parecen más bibliotecarios que espías se dedican a leer los periódicos de todo el mundo, las novelas, los ensayos que van sacando a las librerías, y sacan conclusiones acerca del estado del mundo y acerca de operaciones secretas que se pueden estar haciendo. Me parece una cosa fascinante realmente. Bueno, pues es una película sobre los desmanes de la CIA en aquellos años, y quizá también en estos, donde la prensa tenía un papel clave al final. Cuando, no vamos a contar el final, pero cuando se descubre el complot, hay una conversación fantástica entre Robert Redford y un alto mando de la CIA, en el que se preguntan, bueno, pero la prensa lo publicará, los intereses llegan hasta ellos, la prensa es libre de verdad. Muy interesante. En una entrevista con Sidney Pollack, años después de del director, años después de esto, decía que después del 11 de septiembre hubiera sido impensable hacer una película como esta, que hablaba de los desmanes de la CIA, porque después del 11S lo que demandaba la ciudadanía era mayor control en lugar más mano dura. Entonces los tiempos cambiaron mucho. Los 3 días del Cóndor, que se puede ver en Movistar Plus y en Filmin. Es decir, que si la quieren recuperar tienen posibilidad. Y antes de entrar en las películas, en las novedades de la semana, oye, Sirat para los Oscars, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Yo creo que, aparte de que me parece la mejor de las tres, aunque me gustan mucho Romería y Sorda, es una película que ha entrado fenomenal. Por ejemplo, en Francia se estrenó este pasado fin de semana. En 5 días ha hecho 1.100.000 euros en Francia. Tercer puesto en Francia en el top 10 de la taquilla, que en Estados Unidos la va a distribuir una empresa muy potente. Bueno, pinta todo muy bien para Sirat. Puede ser elegida. Y puede ser elegida. Va a tener un rival importante, que es la película de Jafar Panahi, que ya ganó en Cannes, que va a ir por Francia, pero yo creo que puede estar entre los 5 candidatos, no digo fácilmente, pero con muchas posibilidades. Pues ahora sí, vamos con un par de películas en cartelera, ¿eh? De hecho, puede que Eddington incluso ya la hayan visto. ¿Cómo estamos así? ¿Y lo que es peor? ¿Merece la pena? A costa de estar en guerra con vuestros vecinos. Por eso me presento a alcalde. Alcalde de Eddington. Muchas gracias, sois estupendos. ¿Con quién estás hablando? Aquí no hay nadie. ¡Vuestro dolor no es una coincidencia! ¡Ni vosotros lo sois! ¡No! Somos una coincidencia. ¡Hay una revuelta! ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que liberar nuestros corazones. Por el tráiler no me hago mucho la idea, como además no veo la imagen, no me hago mucho la idea de qué va esto. Y es difícil. Pues es un intento de mostrar casi lo imposible. Lo imposible es mostrar el estado social, psicológico, político, ético y moral de los Estados Unidos contemporáneos. Es decir, una locura. ¿Qué es la película? Otra locura.
y se refleja eso muy bien. Es una película muy ácida, muy aguda, muy original, insolente, descarada, incómoda, no tan divertida como pretende ser y bastante desigual. Pero es una película interesante. La protagonizan Joaquín Phoenix y Pedro Pascal y la dirige Ari Aster, que ahora hablaremos de él. Es una película incómoda, dices, pero ¿Eddington qué es? ¿Una ciudad o es un país? ¿Un estado? ¿Qué es Eddington? Es un pueblo de 2.000 habitantes en Nuevo México, es decir, la América profunda, y estamos en 2020, es decir, en medio de la pandemia, mascarillas, vacunas. ¿Y qué tenemos? Un enfrentamiento entre el alcalde de la ciudad, que es Pedro Pascal, y es el sheriff, que es Joaquín Phoenix. Están enfrentados ideológicamente. El sheriff es un conservador, en principio no demasiado radical, pero es un conservador, y el alcalde es un progresista con sus taras también. Pulula por ahí la muerte también de George Floyd, aquel ciudadano negro muerto a manos de la policía. Por ahí están las teorías conspiranoicas de uno de esos ultraderechistas de Estados Unidos de esta época, Tucker Carlson, al que echaron de la Fox. O sea, si lo echaron de la Fox, imagina cómo era. Y la película dispara contra todos. Eso me gusta mucho. Contra los ultraconservadores, contra los negacionistas, contra los ecologistas, ciertas cosas de los ecologistas, obviamente, junto a ciertos aspectos del Black Lives Matter también. Hay blancos, hay hispanos, hay nativos. Los nativos creo que son los que mejor quedan en la película. Y toca muchos temas muy de la locura de Estados Unidos, como es el poder, el dinero, la recalificación de terrenos, las industrias de datos. Pero ¿cómo resulta al final poner todo este malestar, todo esto que está en el presente de Estados Unidos? ¿Cuál es el resultado de meterlo todo junto en la coctelera? Es una locura, pero yo creo que refleja muy bien la locura de estos días. De verdad que es esta una mañana locura. Lo comentábamos. Es una cosa de no creer. Lo de ayer, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos con el periodista australiano, es que me parece... y cancelándole el show. Es una cosa flipante. Y para eso propone una mezcla de géneros rarísima, pero creo que muy chula. Tiene alma de película de western, porque el ambiente es un poco de western, es una comedia negra, es una sátira política, es un thriller criminal. Bueno, pues esto parte de Ari Aster, que es el director, que tiene más fama, sobre todo por sus películas de terror, Hereditary y Midsommar, que a mí no me entusiasman, pero me parecen interesantes. Y me gustó más Bo tiene miedo, de la que hablamos en una crítica bajo demanda aquí poco antes de terminar el verano, que era una película surrealista e incómoda. Y creo que Ari Aster se cree más listo y más importante de lo que en realidad es. Creo, es un poco grandilocuente, también de tiempo, es una película a la que le sobra tiempo, pero es un tipo interesante. ¿Y los dos actores están bien? Y los dos actores también. A mí me gusta mucho más Joaquín Phoenix que Pedro Pascal, que es un tío muy atractivo, pero al que empiezo a verle que le faltan matices y registros. Pues apuntamos Eddington, si no la han visto todavía, y necesito preguntarte por otra cosa desmesurada que yo desconocía, tengo que decir, me lo han tenido que contar, porque es un éxito de las películas de terror, es una factoría de hecho, porque me han dicho que llevan 10 o no. 10 películas, se llama Expediente Warren. Lo que hay en su casa es un demonio. Es el primero con el que nos encontramos. Ha vuelto por nuestra familia. ¿Qué es esto que da tanto miedo? 10 películas de saga. 4 películas sobre los Expedientes Warren. 3 sobre, igual te suena esa, la muñeca Annabelle. Tampoco te suena. No, es que yo películas de terror es difícil que me suene alguna. 2 sobre La monja, que son spin-off que salen de Expediente Warren. Y uno, que era una película que me gustó, La Llorona. Bueno, pues es una especie de muñecas rusas, de matrioshka de películas de terror, que se pueden ver en el orden que se han ido estrenando, o hay un ejercicio muy bonito, si no has visto ninguna, o si alguien de los oyentes no ha visto ninguna, que es hacerlo en el orden temporal que se desarrolla en la ambientación, es decir, entre 1952 y 1986. Es decir, desde La monja, que es la que se ambienta en un tiempo más antiguo, y hasta esta última, Los últimos ritos, que es ambientada en 1986. Esta está estrenada. Esto está estrenado. El espectador de terror es muy fiel. Se ha funcionado en taquilla. A nivel global,
su debut alcanzó 194 millones de dólares en todo el mundo. Fue un fenómeno mundial. El mejor estreno de la historia del cine de terror. En España, el primer fin de semana hizo 4.100.000 euros. Es una barbaridad. ¿Solo en España? Solo en España en 3 días. Una barbaridad. Estoy fuera del mundo. Tú no habías oído hablar de esto, pero había que hablar de esto. Y bueno. ¿Pero quiénes son los Warren? ¿Y qué son estos expedientes? Bueno, pues es un hecho real. Es un matrimonio real de los años 50, 60, 70 y 80. Ella es medium, él la acompaña y son fenómenos paranormales. Y se supone que son gente que va a ayudar a familias donde tienen casas encantadas, objetos encantados, ese tipo de cosas así. Es un hecho real. ¿Qué ocurre? Que están muy idealizados. Tú ves fotos al final de los últimos ritos, ves las fotos de los personajes reales, ella tiene una cara de loca que no puede con ella, y él es un señor mayor así gordito, y Patrick Wilson es un actor guapísimo el que lo interpreta. Está idealizado. Vale, yo no sé si eran unos locos, si eran unos farsantes o si realmente veían cosas y tenían ese poder. Yo ahí no entro, pero las películas en general son muy entretenidas, están bien compuestas, y a esta última de sobra media hora, como a buena parte del cine de hoy, que dura 2 horas y cuarto y podría ser una película de 1 hora y 3/4 perfecta, pero que no está mal, no está nada mal. ¿Y tú las has visto todas? Sí, las he visto. ¿Las has visto todas? He hecho la crítica de la mayoría en el país, te lo diría, de 6 o 7 he hecho la crítica. ¿Estás bien? Estoy como estoy, enfermo mental, pero eso ya lo sabíamos, o sea que... Pero ¿Y todas han mantenido un nivel? No, con algún altibajo. La primera de Annabelle estaba muy bien, la primera de Expediente Warren estaba muy bien. Ahí hay como 3, digamos, grandes creadores, que son James Wan, que dirige las primeras, Michael Chapes, que dirige varias y esta última, y los hermanos Hayes, que son los guionistas de buena parte de ellas. Es terror paranormal, con una textura como de grano grueso que me gusta mucho, con una dirección muy clásica. No son películas de sustitos simplemente. Por ejemplo, en esta última hay un melodrama familiar en medio de todo ello. A mí es una saga que me gusta. Y es que me quedé en Poltergeist. Bueno, Poltergeist es estupenda. Bueno, por ahí me quedé, ¿ves? Pues la semana que viene más. La semana que viene seguimos con los Estados Unidos, que estrena Paul Thomas Anderson, película también rara y también sobre la locura de Estados Unidos. Venga, pues la semana que viene vamos con lo nuevo. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.